Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bullía de actividad aquella tarde de otoño. Entre la multitud que se movía apresurada, Clara Méndez permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el tablero de salidas mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. En sus manos temblorosas sostenía una carta, el papel ya arrugado por la fuerza con que sus dedos se aferraban a él. Era la invitación oficial para participar en el Grand Prix de la Patiserie en París, el concurso más prestigioso del mundo de la repostería. A sus 26 años, Clara había dedicado cada momento de su vida a perfeccionar el arte de la repostería. Su pequeña pastelería en el centro histórico de la ciudad se había convertido en un refugio donde transformaba ingredientes simples en creaciones que hacían soñar a sus clientes. Pero ahora, por un retraso inexplicable del taxi, había perdido el vuelo que la llevaría a cumplir el sueño de su vida. Desde la exclusiva sala VIP del aeropuerto, Gabriel Duarte observaba a la joven. A sus 35 años, era conocido en el mundo empresarial como el Enigma, un multimillonario que había construido un imperio hotelero mientras mantenía su vida personal en el más absoluto secreto. Algo en la figura solitaria de Clara capturó su atención de una manera que no podía explicar. Quizás era la determinación que irradiaba a pesar de su evidente angustia, o tal vez el modo en que sus manos protegían aquella carta como si fuera un tesoro invaluable. Sin ser consciente de sus propias acciones, Gabriel se encontró caminando hacia ella. Su presencia imponente atrajo miradas curiosas de los viajeros que lo reconocían, pero él solo tenía ojos para aquella mujer que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Por qué lloras?, preguntó con una voz grave pero sorprendentemente suave. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Clara levantó la mirada, encontrándose con unos ojos grises que parecían penetrar hasta el fondo de su alma. El hombre frente a ella emanaba un aura de poder y misterio que la dejó sin aliento por un momento. Perdí mi vuelo, respondió con voz entrecortada, mientras intentaba disimular sus lágrimas. Era mi única oportunidad. Gabriel la observó en silencio, notando los detalles que otros pasarían por alto, la harina que aún manchaba sutilmente las mangas de su blusa, el pequeño pin en forma de batidora en su solapa, las manos con pequeñas cicatrices de quemaduras que solo un chef conocería. Ven conmigo, dijo finalmente, extendiendo su mano hacia ella. Clara dudó. Los años trabajando sola le habían enseñado a ser cautelosa, pero había algo en la mirada de aquel desconocido que la hizo confiar. Quizás era la calma que transmitía, o tal vez la seguridad de que, en ese momento, no tenía nada más que perder. Tomó su maleta y lo siguió a través del aeropuerto, consciente de las miradas que lo seguían. Gabriel caminaba con la seguridad de quien conoce cada rincón del lugar, guiándola hacia un área exclusiva que ella nunca había visto. En el lounge VIP, rodeados de lujo y privacidad, Gabriel pidió té para ambos. El aroma del jazmín llenó el espacio entre ellos mientras Clara, poco a poco, comenzaba a compartir su historia. Le habló de su abuela, quien le había enseñado los secretos de la repostería en una pequeña cocina de Coyoacán. De las noches en vela perfeccionando recetas, de los sacrificios que había hecho para mantener su pastelería a flote, y del sueño de competir en París que ahora se desvanecía frente a sus ojos. Gabriel la escuchaba con una atención que nadie le había prestado antes, sus ojos grises estudiando cada gesto, cada matiz de emoción en su voz. Había algo en Clara que le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. ¿Y si te dijera que puedo llevarte a París hoy mismo?, preguntó de repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la oferta. Los ojos de Clara se abrieron con incredulidad. ¿Cómo? El próximo vuelo sale mañana, y no tengo dinero para... Tengo un avión privado, interrumpió él suavemente. Podemos partir ahora mismo. Clara lo miró fijamente, buscando algún signo de burla o engaño en su rostro, pero solo encontró una sinceridad que la desconcertó aún más. ¿Por qué harías algo así por una desconocida?, preguntó, su voz apenas un susurro. Gabriel permaneció en silencio por un momento, como si él mismo buscara la respuesta a esa pregunta. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de ella. Porque veo en ti algo que una vez perdí,
respondió con una honestidad que lo sorprendió. Algo que vale la pena salvar. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar que aquel encuentro fortuito en un aeropuerto cambiaría sus vidas para siempre. Que aquella tarde de otoño sería el comienzo de una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre el destino, el amor y los sueños. El jet privado de Gabriel se elevó sobre Ciudad de México, dejando atrás las luces de la ciudad que comenzaban a brillar en el crepúsculo. Clara observaba por la ventanilla, todavía intentando procesar los eventos vertiginosos de las últimas horas. El interior de la aeronave era un espacio elegante pero acogedor, con asientos de cuero color crema y detalles en madera oscura. Gabriel la observaba discretamente mientras trabajaba en su laptop. Había algo en la forma en que Clara miraba el mundo, con una mezcla de asombro y determinación, que le resultaba fascinante. Le recordaba a alguien, aunque se negaba a explorar ese pensamiento. ¿Quieres contarme más sobre la competencia?, preguntó, cerrando su computadora. Clara se giró hacia él, sus ojos brillando con pasión contenida. El Grand Prix de la patiserie es más que una competencia. Es una oportunidad de demostrar que la repostería puede ser arte, puede contar historias, puede. Se detuvo, sonrojándose ligeramente. Lo siento, cuando hablo de esto tiendo a emocionarme demasiado. No te disculpes, respondió Gabriel, una pequeña sonrisa suavizando sus facciones habitualmente serias. Es refrescante ver a alguien tan apasionado por lo que hace. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras la azafata servía la cena. Clara no pudo evitar notar que el menú incluía un postre elaborado. ¿Tarta de chocolate con lavanda?, preguntó, reconociendo el distintivo aroma. Gabriel asintió. Es mi favorito. Aunque imagino que para ti debe ser bastante simple. Clara probó un bocado y cerró los ojos, saboreando. La simplicidad, cuando está bien ejecutada, puede ser extraordinaria. Pero... Se detuvo, dudando. ¿Pero? Le falta algo. Un toque de sal marina realzaría el chocolate, y tal vez un poco de aceite de oliva infusionado con lavanda para profundizar los sabores. Gabriel la miró con curiosidad. ¿Siempre analizas los postres así? Es un hábito, admitió ella. Mi abuela solía decir que cada postre cuenta una historia. Solo hay que saber escucharla. Mientras la conversación fluía, Clara comenzó a notar detalles sobre Gabriel que contradecían su imagen pública. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando sonreía genuinamente, el modo en que escuchaba con atención completa, como si cada palabra fuera importante. Sin embargo, había momentos en que una sombra cruzaba su rostro, especialmente cuando ella mencionaba a su familia. Era como si un muro invisible se levantara momentáneamente entre ellos. ¿Y tú?, preguntó ella finalmente. ¿Qué historia te llevó a construir tu imperio hotelero? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Por un momento, Clara pensó que no respondería. Una historia complicada, dijo finalmente, su voz conteniendo un eco de algo que parecía dolor. Algunas historias son mejores cuando permanecen sin contar. Clara asintió, respetando su privacidad, pero no pudo evitar sentir curiosidad por los secretos que escondía aquel hombre enigmático. A medida que el vuelo avanzaba sobre el Atlántico, la fatiga comenzó a hacer mella en Clara. Sus párpados se volvieron pesados, y pronto se encontró luchando contra el sueño. Deberías descansar, sugirió Gabriel suavemente. Aún faltan varias horas para llegar a París. Clara quería protestar, pero el cansancio del día finalmente la venció. Mientras se sumergía en el sueño, fue vagamente consciente de que alguien la cubría con una manta suave. Gabriel la observó dormir, notando cómo su rostro se relajaba completamente en el sueño. Por un momento, se permitió bajar sus propias defensas. ¿En qué me estoy metiendo?, murmuró para sí mismo, consciente de que algo estaba cambiando en su cuidadosamente controlado mundo. El jet continuó su travesía nocturna, llevando a sus dos pasajeros hacia un destino que ninguno podía prever. Mientras las estrellas brillaban sobre el océano, dos almas solitarias comenzaban, sin saberlo, un viaje que iba mucho más allá de la distancia física entre México y Francia. París amaneció envuelta en una suave bruma que hacía que las luces de la ciudad parecieran diminutas estrellas flotando en el aire.
El Hotel Le Rêve, la joya de la corona del imperio hotelero de Gabriel, se alzaba majestuoso cerca del Arco del Triunfo, sus elegantes líneas Art Nouveau destacándose contra el cielo grisáceo. Clara contuvo el aliento cuando el auto se detuvo frente al hotel. La fachada histórica, con sus balcones de hierro forjado y ventanas altas, parecía sacada de un cuento de hadas. Gabriel la observaba de reojo, disfrutando secretamente de su asombro. «Aquí te quedarás hasta la competencia», dijo mientras el personal del hotel se apresuraba a recoger su equipaje. «He reservado la suite con vista a los jardines. Tiene una pequeña cocina donde podrás practicar». Clara se giró hacia él, la preocupación cruzando su rostro. «Gabriel, esto es demasiado. No puedo aceptar». «Por favor», la interrumpió suavemente. «Considéralo una inversión en el futuro de la repostería francesa». Antes de que Clara pudiera protestar más, una mujer elegante de mediana edad se acercó a ellos. Su cabello perfectamente peinado y su traje sastre impecable exudaban un aire de eficiencia profesional. «Monsieur Duarte, bienvenido», saludó en francés antes de cambiar al español. «La suite está lista, como solicitó. Y los ingredientes especiales han sido entregados esta mañana». «Gracias, Madame Rousseau», respondió Gabriel. «Ella es la señorita Clara Méndez. Por favor, asegúrese de que tenga todo lo que necesite». Madame Rousseau estudió a Clara con una mirada que parecía evaluarlo todo, desde su ropa de viaje hasta su postura. Por un momento, Clara creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido de algo que podría haber sido tristeza. «Por supuesto, monsieur. Señorita Méndez, será un placer atenderla». Mientras seguían a Madame Rousseau hacia el interior del hotel, Clara no pudo evitar notar cómo el personal reaccionaba ante la presencia de Gabriel. Había respeto en sus gestos, sí, pero también algo más, cautela, quizás, como si supieran algo que ella ignoraba. La suite era más grande que el apartamento donde Clara vivía en México. La cocina, lejos de ser pequeña como Gabriel había sugerido, era un espacio profesional en miniatura, equipado con todo lo que un chef podría desear. «El Grand Prix comienza en 3 días», dijo Gabriel mientras Clara exploraba maravillada la cocina. «Tienes tiempo para aclimatarte y practicar. Si necesitas algo». «Ya has hecho más que suficiente», interrumpió Clara, girándose para mirarlo. «¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué hacer todo esto por mí?» Por un momento, algo vulnerable cruzó el rostro de Gabriel, como una grieta en una máscara perfecta. Pero antes de que pudiera responder, Madame Rousseau reapareció en la puerta. «Monsieur Duarte, Mademoiselle Montenegro está al teléfono. Dice que es urgente». El cambio en Gabriel fue instantáneo. Su postura se tensó, y aquella máscara de distante profesionalismo volvió a su lugar. «Discúlpame», dijo a Clara, y salió rápidamente de la suite. Madame Rousseau observó su partida con una expresión indescifrable. Cuando se volvió hacia Clara, había algo en su mirada que parecía una advertencia. «Señorita Méndez, ¿le gustaría un tour por el hotel?» Mientras recorrían los elegantes pasillos y salones, Madame Rousseau compartía la historia del edificio, pero Clara apenas escuchaba. Su mente estaba ocupada con preguntas sobre Gabriel. ¿Quién era Mademoiselle Montenegro? ¿Por qué su simple mención había provocado tal reacción en él? Se detuvieron frente a una fotografía antigua del hotel. Clara la observó distraídamente hasta que algo capturó su atención. En la imagen, una joven sonreía a la cámara, sosteniendo un elaborado pastel. Había algo familiar en su rostro. «Esa es Fernanda Duarte», dijo Madame Rousseau suavemente. «La hermana de Monsieur Gabriel. Era una repostera talentosa». Clara notó el uso del pasado en sus palabras. ¿Era? Madame Rousseau la miró largamente antes de responder. «Algunas historias, señorita Méndez, es mejor que las cuente quien las vivió. Solo, tenga cuidado. El pasado tiene una forma peculiar de repetirse». Esa noche, sola en su lujosa suite, Clara intentaba concentrarse en perfeccionar su receta para la competencia. Pero su mente volvía una y otra vez a Gabriel, a los misterios que lo rodeaban, y a la advertencia velada en las palabras de Madame Rousseau. Desde su balcón, París brillaba como un mar de luces, hermosa y misteriosa. Como el hombre que la había traído hasta aquí,
La ciudad parecía guardar secretos que solo el tiempo revelaría. La mañana llegó con una suave llovizna que empañaba las ventanas de la suite. Clara se había levantado al amanecer, determinada a perfeccionar su receta para el Grand Prix. La cocina pronto se llenó con el aroma de vainilla y caramelo mientras trabajaba en su especialidad, un postre inspirado en los recuerdos de su infancia en México. Estaba tan concentrada en su trabajo que no notó la presencia de Gabriel hasta que él habló. «Huele maravilloso», dijo desde la puerta, sosteniendo 2 tazas de café. Clara se sobresaltó, casi dejando caer el bol que sostenía. Gabriel vestía un traje gris oscuro que acentuaba el color de sus ojos, pero había algo en su expresión que parecía fuera de lugar, como si no hubiera dormido bien. «Perdón por aparecer sin avisar», continuó, ofreciéndole una de las tazas. «Quería asegurarme de que tuvieras todo lo necesario para practicar». Clara aceptó el café, notando que era exactamente como le gustaba, con un toque de canela. «¿Cómo lo sabía?» «Gracias», respondió, estudiando su rostro. «¿Está todo bien? Pareces». «Estoy bien», la interrumpió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué estás preparando?» Clara dudó por un momento antes de decidir no presionar. «Es una reinterpretación del pan de muerto tradicional. Lo transformé en un postre contemporáneo que mantiene la esencia de la tradición pero con técnicas francesas». Se acercó a la mesa donde había dispuesto su creación, una esfera de chocolate negro que, al romperse con la cuchara, revelaba capas de diferentes texturas y sabores. «La capa exterior representa la mortalidad», explicó mientras cortaba una porción. «Pero dentro». La cuchara rompió la esfera, liberando un interior que brillaba como ámbar líquido. «Dentro está la vida, la memoria, todo lo que perdura». Gabriel observó el postre con una intensidad que iba más allá de la simple curiosidad. Cuando probó un bocado, Clara vio algo cambiar en su expresión. «Esto es». Se detuvo, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. «Mi hermana solía decir que los mejores postres son los que cuentan una historia». Clara contuvo la respiración. Era la primera vez que él mencionaba a su hermana voluntariamente. «La fotografía en el pasillo», dijo suavemente. «Era ella, ¿verdad?» Gabriel asintió, su mirada perdida en algún punto distante. «Fernanda era especial. Veía la repostería como tú, no solo como comida, sino como una forma de arte, de comunicación». Hizo una pausa, sus dedos jugando distraídamente con la taza de café. «Tenía tu misma edad cuando...». El sonido de un teléfono cortó el momento. Gabriel revisó la pantalla y su rostro se endureció. «Tengo que atender esto», dijo, levantándose abruptamente. «Te veré en la cena. He reservado en L. Etoile». Antes de que Clara pudiera responder, él ya había salido de la suite, dejándola con más preguntas que respuestas. Decidida a despejar su mente, Clara bajó al jardín del hotel. El aire fresco de la mañana y el aroma de las rosas la ayudaron a ordenar sus pensamientos. Fue allí donde Madame Rousseau la encontró. «El jardín era el lugar favorito de Mademoiselle Fernanda», comentó la mujer, sentándose junto a Clara en un banco de piedra. «Pasaba horas aquí, diseñando sus creaciones». Clara giró para mirarla. «¿Qué le sucedió?» Madame Rousseau suspiró profundamente. «No me corresponde contar esa historia. Pero...». Dudó un momento antes de continuar. «¿Conoce el nombre Isabella Montenegro?» Clara negó con la cabeza. Era la prometida de Monsieur Gabriel, hace 5 años. La misma época en que perdimos a Mademoiselle Fernanda. Madame Rousseau se levantó, alisando su falda con un gesto nervioso. «Solo tenga cuidado, señorita Méndez. A veces, cuando intentamos sanar el pasado de otros, podemos terminar lastimados nosotros mismos». Esa tarde, mientras Clara se preparaba para la cena, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué conexión había entre la muerte de Fernanda y el compromiso roto de Gabriel? ¿Y por qué todos parecían querer advertirle sobre algo que nadie se atrevía a nombrar? El espejo le devolvió la imagen de una mujer que ya no parecía la misma que había llegado a París hace apenas 2 días. Vestida con un elegante vestido negro que había encontrado misteriosamente en su armario, cortesía de Gabriel, sin duda, Clara se preguntó en qué momento su sueño de competir en el Grand Prix se había convertido en algo mucho más complejo.
Un sobre deslizado bajo su puerta capturó su atención. Dentro, encontró una antigua receta escrita a mano. El papel estaba amarillento y las esquinas gastadas, pero la caligrafía era clara y elegante. Tarta de chocolate con lavanda, Fernanda Duarte. En la esquina inferior, una nota reciente: ella hubiera querido que la tuvieras. G.L. Toile brillaba como una joya en el corazón de París, sus ventanales Art Nouveau reflejando las luces de la ciudad. Clara llegó primero, su vestido negro contrastando con su piel clara mientras el maitre la guiaba hacia una mesa privada con vista a la Torre Eiffel. La receta de Fernanda pesaba en su bolso como un secreto compartido. La había leído varias veces, notando las pequeñas anotaciones en los márgenes: el chocolate debe estar a exactamente 32 grados centígrados, 3 gotas de esencia de lavanda, no más, el amor está en los detalles. Cada nota revelaba un poco más sobre la mujer que Gabriel había perdido. «Estás hermosa», la voz de Gabriel la sobresaltó. No lo había oído acercarse. Se había cambiado el traje de la mañana por uno negro que le sentaba perfectamente. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue su expresión. Había una suavidad en sus ojos que no había visto antes. «Gracias por la receta», dijo Clara mientras él se sentaba. «Significa mucho que me la hayas compartido». Gabriel tomó la carta de vinos, pero Clara notó que sus manos temblaban ligeramente. Fernanda siempre decía que las recetas especiales deben pasarse a quienes tienen el corazón para entenderlas. El sommelier se acercó y Gabriel ordenó un vino tinto sin consultar la carta. Cuando el hombre se alejó, continuó: «La última vez que estuve en este restaurante fue con ella. Era su lugar favorito en París». «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Clara suavemente. Gabriel la miró largo rato antes de responder. «Porque desde que te vi en el aeropuerto, algo en ti me recordó a ella. No solo tu pasión por la repostería, sino tu forma de ver el mundo, de encontrar belleza en los pequeños detalles». El vino llegó, y Gabriel esperó a que el sommelier se retirara antes de continuar. «Fernanda murió hace 5 años. Fue un accidente en la cocina del hotel». Clara contuvo el aliento. «Lo siento mucho». «Yo estaba comprometido en ese entonces», continuó Gabriel, su voz apenas un susurro. «Con Isabella Montenegro. Ella y Fernanda nunca se llevaron bien. Isabella creía que Fernanda no era lo suficientemente refinada para nuestra familia, que su pasión por la repostería era». Se detuvo, tomando un sorbo de vino. «¿Qué pasó?». «La noche del accidente, habían discutido. Isabella le dijo cosas terribles sobre su trabajo, sus sueños. Yo no estaba allí, estaba en una reunión de negocios en Londres. Fernanda fue a la cocina del hotel tarde en la noche, como solía hacer cuando estaba alterada. Hubo un accidente con el horno». Su voz se quebró. Clara, sin pensarlo, extendió su mano sobre la mesa y tomó la de él. «No fue tu culpa, Gabriel». «¿No lo fue?». Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de dolor contenido. «Yo sabía cómo Isabella trataba a mi hermana. Sabía que Fernanda sufría, pero estaba tan ocupado construyendo mi imperio que…». El sonido de tacones sobre el suelo de mármol interrumpió el momento. Clara levantó la vista y se encontró con una mujer elegante que se acercaba a su mesa. Su cabello negro perfectamente peinado y su vestido rojo de diseñador gritaban sofisticación. Gabriel se tensó visiblemente. «Isabella», dijo, su voz repentinamente fría. «Gabriel, querido», respondió ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué casualidad encontrarte aquí». Su mirada se posó en Clara, evaluándola. «¿Y esta es?». «Clara Méndez», respondió Gabriel, su mano aún entrelazada con la de Clara. «Una talentosa repostera que competirá en el Grand Prix». Los ojos de Isabella se entrecerraron ligeramente. «¿Una repostera? Qué interesante. Casi como un déjà vu, ¿no crees, Gabriel?». Clara sintió como Gabriel se tensaba aún más. Isabella continuó, su voz dulce pero cargada de veneno: «Espero que tengas mejor suerte que la última repostera que Gabriel tomó bajo su protección». «Isabella», la voz de Gabriel era un gruñido de advertencia. «Solo digo que es curioso cómo la historia tiende a repetirse», continuó Isabella, ignorándolo. «Aunque debo admitir que esta vez has elegido mejor. Es más bonita que Fernanda».
Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Gabriel se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Suficiente, dijo, su voz temblando de rabia contenida. No te atrevas a mencionar a mi hermana. Isabella sonrió, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Por supuesto, querido. Solo pasaba a saludar. Se giró hacia Clara. Bienvenida a París, señorita Méndez. Espero que sepa en qué se está metiendo. Con esas palabras, se alejó, dejando tras de sí un silencio pesado y el aroma de un perfume caro. La cena había quedado olvidada, los platos intactos sobre la mesa de Lele Etoile. El encuentro con Isabella había dejado un sabor amargo que ningún vino podría eliminar. Gabriel y Clara caminaban en silencio por las orillas del Sena, las luces de la ciudad reflejándose en el agua como estrellas caídas. Lo siento, dijo finalmente Gabriel, deteniéndose junto a un viejo puente. No esperaba que Isabella apareciera así. Clara lo observó apoyarse en la barandilla, su perfil recortado contra el cielo nocturno de París. Había algo vulnerable en su postura que contradecía completamente su imagen habitual de hombre poderoso y controlado. No es tu culpa, respondió suavemente, colocándose a su lado. Aunque ahora entiendo mejor las advertencias de Madame Rousseau. Gabriel se giró para mirarla, sus ojos grises intensos bajo la luz de las farolas. ¿Qué te dijo exactamente? Que tuviera cuidado. Que el pasado tiene una forma peculiar de repetirse. Clara hizo una pausa, reuniendo valor. Gabriel, ¿qué realmente sucedió la noche que Fernanda murió? Él cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo directamente. La versión oficial dice que fue un accidente. Un problema con el horno industrial de la cocina del hotel. Y la versión no oficial. Fernanda había estado desarrollando una línea de postres exclusivos para el hotel. Era su sueño, crear algo que combinara la tradición francesa con sabores internacionales. Su voz se quebró ligeramente. Isabella pensaba que era una pérdida de tiempo, que manchaba la reputación del hotel. Esa noche, después de su discusión, Fernanda me llamó. Dejó un mensaje en mi buzón de voz. Clara esperó pacientemente mientras Gabriel luchaba con sus palabras. Ella sonaba diferente. Asustada. Dijo que había descubierto algo, que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Pero yo estaba en una reunión importante. Decidí que podía esperar hasta la mañana siguiente. Su risa fue amarga. La mañana siguiente fue demasiado tarde. ¿Qué crees que había descubierto? Gabriel se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración contenida. Nunca lo supe. Los registros de seguridad de esa noche desaparecieron misteriosamente. Isabella dio su renuncia al hotel una semana después, diciendo que necesitaba tiempo para procesar la tragedia. Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. ¿Sospechas de ella? No tengo pruebas, respondió Gabriel, su voz apenas un susurro. Solo preguntas sin respuesta y un dolor que nunca desaparece completamente. Sin pensarlo, Clara se acercó más a él, hasta que sus hombros se tocaron. El calor de su cuerpo era reconfortante en la noche fresca. Las recetas de Fernanda, dijo Clara suavemente. ¿Por qué me diste la de la tarta de chocolate y lavanda? Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Gabriel. Era su creación favorita. La perfeccionó durante meses. Decía que cada ingrediente tenía un significado, el chocolate por la fuerza, la lavanda por la paz, una pizca de sal por las lágrimas que nos hacen apreciar los momentos dulces. Como la vida misma, completó Clara, recordando las notas en los márgenes de la receta. Exactamente. Gabriel se giró completamente hacia ella. Clara, cuando te vi en el aeropuerto, sosteniéndote a ese sueño con tanta determinación. Por primera vez en 5 años, sentí que quizás había una razón para todo esto. Que tal vez. El sonido de su teléfono cortó el momento. Gabriel lo sacó de su bolsillo y frunció el ceño al ver la pantalla. Es del hotel, dijo, su voz tensándose. Alguien ha estado en la cocina privada. Han encontrado todos los cuadernos de recetas de Fernanda esparcidos por el suelo. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Los cuadernos que guardabas bajo llave? Gabriel asintió,
su rostro pálido bajo la luz de la luna. Solo 3 personas tienen acceso a esa cocina, yo, Madame Rousseau. Isabella, completó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. Esto no es una coincidencia, dijo Gabriel, su voz endureciéndose. Primero aparece en el restaurante y ahora esto. Está tramando algo. Clara recordó la mirada calculadora de Isabella, la forma en que había mencionado a Fernanda tan deliberadamente. La competencia es en 2 días, dijo lentamente. ¿Crees que intentará algo? Gabriel la tomó suavemente por los hombros, sus ojos encontrándose con los de ella con una intensidad que le robó el aliento. No dejaré que te lastime, Clara. No permitiré que la historia se repita. En ese momento, bajo el cielo estrellado de París, con el Sena fluyendo silenciosamente junto a ellos, Clara supo que ya no se trataba solo de una competencia de repostería. Se había convertido en algo más profundo, más peligroso, más importante. Y mientras Gabriel la miraba con esa mezcla de determinación y temor, Clara tomó una decisión: no solo competiría en el Grand Prix, sino que también ayudaría a descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a Fernanda. Le debía eso a la mujer cuya receta ahora guardaba como un tesoro, y al hombre que, sin proponérselo, había comenzado a ocupar un lugar especial en su corazón. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Clara y Gabriel entraron en la cocina privada del hotel. La habitación, normalmente impecable, mostraba signos claros de que alguien había estado buscando algo con desesperación. Los cuadernos de Fernanda yacían esparcidos por el suelo, sus páginas arrugadas como hojas después de una tormenta. Nadie ha tocado nada desde que lo descubrieron, explicó Gabriel mientras encendía las luces. Quería que lo vieras exactamente como lo encontraron. Clara se arrodilló junto a uno de los cuadernos, pasando suavemente los dedos por las páginas. La caligrafía de Fernanda era precisa y detallada, cada receta acompañada de pequeños dibujos y notas personales. Estos no son solo recetarios, murmuró Clara, hojeando las páginas con cuidado. Son como un diario. Gabriel se acercó, observando por encima de su hombro. Fernanda documentaba todo. Cada prueba, cada error, cada momento de inspiración. Clara se detuvo en una página particular. La receta era para un postre llamado Secretos de Medianoche, pero lo que llamó su atención fueron las anotaciones en los márgenes. Ingrediente especial confirmado, leyó en voz alta. Y no debe saberlo. Podría arruinarlo todo. Levantó la mirada hacia Gabriel. ¿Isabella Montenegro? Gabriel tomó el cuaderno, sus ojos recorriendo rápidamente la página. La fecha, esto fue escrito 3 días antes de su muerte. Clara continuó recogiendo y organizando los cuadernos, notando que seguían un orden cronológico. Gabriel, ¿alguna vez revisaste todos estos cuadernos después de? No pude, admitió, su voz quebrada. Era demasiado doloroso. Mientras ordenaban, Clara notó algo extraño. Hay un espacio vacío en la secuencia. Falta un cuaderno, el que corresponde a la semana en que. Se detuvo, no queriendo terminar la frase. Gabriel se tensó. ¿Estás segura? Clara asintió, mostrándole las fechas. Mira, hay un salto aquí. Y por la forma en que Fernanda numeraba sus cuadernos, debería haber uno más. Se miraron en silencio, la realización cayendo sobre ellos como un manto pesado. Isabella no estaba buscando las recetas, dijo Gabriel lentamente. Estaba buscando ese cuaderno específico. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Clara, levantándose. Han pasado 5 años. Gabriel comenzó a caminar por la cocina, su mente trabajando rápidamente. El Grand Prix, dijo de repente. Debe tener algo que ver con la competencia. Clara recordó algo. La línea de postres que Fernanda estaba desarrollando, ¿era para presentarla en algún evento especial? Sí, respondió Gabriel, sus ojos abriéndose con comprensión. Iba a presentarla en. Se detuvo, el color abandonando su rostro. En el Grand Prix, completó Clara suavemente. Gabriel asintió. Iba a hacer su debut en la escena internacional de la repostería. Había estado trabajando en ello durante meses, desarrollando algo revolucionario. Clara volvió a los cuadernos, buscando más pistas. En uno de ellos,
Encontró una página con manchas de chocolate que casi ocultaban las palabras escritas apresuradamente. El secreto está en la temperatura. 32 grados centígrados exactos. La transformación ocurre solo en el punto preciso entre sólido y líquido. Como la verdad, que se revela en el momento exacto entre la oscuridad y la luz. Gabriel, llamó Clara, mostrándole la página. Creo que Fernanda estaba trabajando en algo más que solo postres. Estas notas parecen un código. Él leyó las palabras varias veces, su ceño frunciéndose. Siempre usaba metáforas en sus notas, pero esto. Se detuvo, como si recordara algo. El día antes de su muerte, la vi trabajando tarde en la cocina. Estaba haciendo pruebas con chocolate a diferentes temperaturas, tomando notas constantemente. Cuando le pregunté qué hacía, solo sonrió y dijo que había descubierto algo que cambiaría todo. Un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Pasos que se acercaban. Gabriel apagó rápidamente las luces y tiró de Clara detrás de una de las grandes islas de la cocina. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. A través de la rendija inferior, vieron una sombra que se movía. La manija de la puerta giró lentamente. Clara contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse. Gabriel la mantuvo cerca, su brazo protectoramente alrededor de ella. La puerta se abrió con un suave chirrido. La puerta se abrió completamente, dejando entrar un haz de luz del pasillo. Clara sintió que Gabriel la acercaba más a él, protegiéndola con su cuerpo. Los pasos resonaron en el suelo de la cocina, acercándose lentamente. ¿Monsieur Duarte? La voz de Madame Rousseau rompió la tensión. Sé que están aquí. Vi las luces desde mi oficina. Gabriel soltó un suspiro de alivio y se incorporó, ayudando a Clara a levantarse. Madame Rousseau nos ha asustado. La mujer encendió las luces, revelando una expresión de preocupación en su rostro normalmente sereno. ¿Y ustedes a mí? ¿Qué hacen aquí a estas horas? Investigando, respondió Clara, mostrándole los cuadernos. Madame Rousseau, ¿usted sabía que falta uno de los cuadernos de Fernanda? La expresión de la mujer cambió sutilmente. El último cuaderno, dijo en voz baja. El que escribió la semana de su muerte. ¿Lo ha visto?, preguntó Gabriel, acercándose a ella. Madame Rousseau jugó nerviosamente con los botones de su chaqueta. No desde aquella noche. Fernanda estaba especialmente protectora con ese cuaderno. Lo guardaba separado de los demás. ¿Dónde? En la caja fuerte de su habitación. Madame Rousseau miró directamente a Gabriel. La misma que fue vaciada misteriosamente el día después de su muerte. Clara notó cómo Gabriel apretaba los puños. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque Fernanda me hizo prometerle que no hablaría de ello a menos que fuera absolutamente necesario. Madame Rousseau se acercó a uno de los hornos y pasó sus dedos por el panel de control. La noche que murió, vino a verme. Estaba agitada, nerviosa. Me dijo que había descubierto algo sobre Isabella, algo que podría arruinar no solo su compromiso, sino toda la reputación del hotel. ¿Qué había descubierto?, preguntó Clara suavemente. No me lo dijo. Solo me hizo prometer que si algo le pasaba, me aseguraría de que la verdad saliera a la luz en el momento correcto. Madame Rousseau sacó un sobre amarillento de su bolsillo. Me dio esto, diciendo que sabría cuándo era el momento de entregarlo. Gabriel tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una única hoja de papel, con la letra característica de Fernanda. Querido hermano, si estás leyendo esto, algo ha salido mal. El secreto está donde todo comenzó, a 32 grados exactos. Búscalo donde el chocolate se encuentra con la lavanda, donde lo amargo y lo dulce se equilibran perfectamente. Con amor eterno, Fernanda es un acertijo, dijo Clara, leyendo por encima del hombro de Gabriel. ¿La receta de la tarta de chocolate y lavanda podría ser la clave? Gabriel releía la nota una y otra vez. 32 grados, la temperatura del chocolate. Pero hay algo más. Fernanda nunca hacía nada sin un propósito. Esperen, interrumpió Clara, sacando la receta que Gabriel le había dado. Miren esto. En las notas al margen hay números que parecen temperaturas, pero algunos no tienen sentido para el chocolate.
Los tres se inclinaron sobre la receta, estudiando las anotaciones aparentemente aleatorias. Son coordenadas, susurró Gabriel de repente. 32 grados norte. Fernanda estaba dejando un mapa. Y el chocolate con lavanda no es solo una receta, continuó Clara, la comprensión brillando en sus ojos. Es una ubicación. ¿Dónde comenzó todo, Gabriel? ¿Dónde probó Fernanda esta receta por primera vez? Gabriel se quedó inmóvil por un momento, sus ojos abriéndose con realización. La vieja pastelería en Montmartre. Fue donde aprendió a hacer el chocolate temperado, donde desarrolló su amor por la lavanda. Se giró hacia Madame Rousseau. ¿Por qué entregar la nota ahora? La mujer miró significativamente a Clara. Porque finalmente apareció alguien que podría entender no solo las recetas, sino el corazón detrás de ellas. Un ruido metálico desde el ducto de ventilación lo sobresaltó. Clara podría jurar que había visto una sombra moverse. No estamos solos, susurró Gabriel, guardando rápidamente la nota en su chaqueta. El Grand Prix es mañana, dijo Madame Rousseau con urgencia. Isabella estará allí. Si Fernanda descubrió algo sobre ella. Tenemos que encontrar ese cuaderno antes que ella, completó Clara. Pero primero, necesito preparar algo especial para la competencia. Gabriel la miró interrogante. Confía en mí, dijo Clara con una pequeña sonrisa. A veces, la mejor manera de descubrir la verdad es esconderla a plena vista. El Gran Palais resplandecía bajo el sol de la mañana parisina, sus estructuras de cristal y hierro forjado brillando como un palacio de hielo. En el interior, el espacio se había transformado en un impresionante escenario para el Grand Prix de la Patiserie, con estaciones de trabajo perfectamente equipadas y pantallas gigantes que mostrarían cada detalle de la competencia. Clara respiró profundamente mientras organizaba sus utensilios. Había dormido apenas unas horas, pasando la mayor parte de la noche trabajando en su creación especial. A su alrededor, los otros competidores se preparaban con la precisión de cirujanos antes de una operación crucial. ¿Tienes todo lo que necesitas? La voz de Gabriel la sobresaltó. Se había acercado discretamente a su estación, vestido impecablemente para la ocasión. Sí, respondió ella, verificando por 10ª vez la temperatura de sus chocolates. ¿Conseguiste? Está todo preparado, susurró él, deslizando sutilmente una pequeña llave en el bolsillo de su chaqueta de chef. Madame Rousseau nos esperará en la pastelería después de la competencia. Clara asintió, consciente de las miradas curiosas que atraían. La presencia del famoso Gabriel Duarte en su estación no había pasado desapercibida. Ten cuidado, añadió él, su voz apenas audible. Isabella está aquí. Como si sus palabras la hubieran invocado, Isabella Montenegro apareció entre la multitud, luciendo un elegante conjunto en tonos Borgoña. Se movía entre los jueces con la familiaridad de quien conoce bien el ambiente. No sabía que era parte del jurado, murmuró Clara, sintiendo un nudo en el estómago. No lo era hasta esta mañana, respondió Gabriel, su mandíbula tensa. Aparentemente, uno de los jueces tuvo una emergencia de último momento. El anuncio del inicio de la competencia interrumpió su conversación. Gabriel le dio un último apretón de mano antes de retirarse a la zona de espectadores. Damas y caballeros, resonó la voz del presentador, bienvenidos al Grand Prix de la Patiserie 2025. Nuestros 12 finalistas tendrán 6 horas para crear una pieza artística que combine tradición e innovación. Clara apenas escuchaba las palabras del presentador. Su mente estaba enfocada en el plan que había desarrollado durante la noche. La receta de Fernanda no era solo una receta, era un mensaje, una verdad codificada en temperaturas y técnicas. Las primeras horas de la competencia pasaron en un borrón de movimientos precisos y concentración absoluta. Clara trabajaba con una determinación que sorprendía incluso a los jueces más experimentados. Su pieza principal comenzaba a tomar forma, una estructura de chocolate negro que se elevaba como una torre en miniatura, cada nivel revelando un nuevo elemento de su historia. Isabella pasó varias veces por su estación, observando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Interesante técnica, comentó durante una de sus rondas. ¿Me recuerda a alguien? Clara mantuvo su concentración,
pero no pudo evitar notar cómo los ojos de Isabella se detenían en cada detalle, especialmente en las temperaturas que marcaban sus termómetros. A media tarde, mientras trabajaba en el elemento central de su creación, Clara escuchó un jadeo colectivo. En la estación contigua, uno de los competidores luchaba con una pieza de azúcar que amenazaba con colapsar. Sin pensarlo, Clara se movió para ayudar, estabilizando la estructura justo a tiempo. «Gracias», susurró el chef, claramente conmovido por el gesto. Clara regresó a su trabajo, consciente de que había perdido minutos preciosos, pero satisfecha con su decisión. Desde las gradas, captó la mirada de aprobación de Gabriel. La última hora fue una carrera contra el tiempo. Mientras los otros competidores se concentraban en los toques finales de sus creaciones, Clara trabajaba en algo adicional, una pequeña caja de chocolates, aparentemente simple, pero que guardaba un secreto en su interior. 10 minutos, anunció el presentador. Clara comenzó el ensamblaje final de su pieza. La torre de chocolate se elevaba elegantemente, cada nivel representando un momento diferente en la historia de la repostería francesa. Pero era en los detalles donde había escondido su mensaje, temperaturas específicas marcadas en el chocolate, patrones que parecían decorativos pero que en realidad eran coordenadas, y en el centro, una reproducción exacta de la tarta de chocolate y la banda de Fernanda. «Tiempo», resonó la voz del presentador. Clara dio un paso atrás, sus manos temblando ligeramente. Su creación estaba completa, Memorias en chocolate, una pieza que era tanto una obra de arte como una carta codificada. Mientras los jueces comenzaban su evaluación, Isabella se detuvo más tiempo que los demás frente a su creación. Clara la observó estudiar cada detalle, viendo el momento exacto en que el reconocimiento brilló en sus ojos. «Fascinante», dijo Isabella, su voz dulce pero con un filo peligroso. «Especialmente la técnica del templado a 32 grados. Una temperatura muy específica». Sus miradas se encontraron por un momento, y Clara supo que Isabella había entendido el mensaje oculto. La pregunta era, ¿qué haría al respecto? La deliberación de los jueces se extendía mientras el sol comenzaba a ponerse sobre París. Clara permanecía cerca de su creación, observando cómo Isabella susurraba algo al oído de los otros jueces, su sonrisa perfecta contrastando con la tensión en sus ojos. Gabriel se acercó discretamente a la estación de Clara, aparentando estudiar los detalles de la pieza. «Necesitamos salir de aquí ahora», susurró. «Madame Rousseau acaba de llamar. Encontró algo en la vieja pastelería». Clara asintió imperceptiblemente, pero antes de que pudieran moverse, la voz del presentador resonó en el salón. «Damas y caballeros, los jueces han tomado su decisión». El ambiente se llenó de tensión mientras el presentador comenzaba a anunciar los lugares. Clara apenas escuchaba, su mente concentrada en la pequeña llave que pesaba en su bolsillo y en lo que podrían encontrar en Montmartre. Y en segundo lugar. Una pausa dramática. Clara Méndez, de México. Un aplauso entusiasta llenó el salón. Clara avanzó hacia el podio, consciente de la mirada penetrante de Isabella siguiendo cada uno de sus movimientos. «Una interpretación extraordinaria de la tradición francesa», comentó uno de los jueces mientras le entregaban su medalla. «Especialmente intrigante su uso de temperaturas específicas en el templado del chocolate». Isabella dio un paso adelante, su voz melosa pero con un filo cortante. «De hecho, me recordó mucho a una técnica similar que vi hace algunos años. ¿No es fascinante cómo ciertas ideas pueden resurgir?» Clara sostuvo su mirada. La buena repostería, como la verdad, siempre encuentra su camino a la superficie. Un destello de algo, ¿furia? ¿Miedo? Cruzó el rostro de Isabella por un segundo. La ceremonia continuó, pero Clara notó que Isabella había desaparecido entre la multitud. Cuando finalmente pudo reunirse con Gabriel, su expresión era grave. «Se fue», dijo él. Y su auto fue visto dirigiéndose hacia Montmartre. «Nos está ganando la delantera», respondió Clara, quitándose el delantal. «Vamos». El viaje en el auto de Gabriel a través de las calles de París fue tenso y silencioso. La antigua pastelería estaba ubicada en un rincón pintoresco de Montmartre, sus ventanas polvorientas testimonio de años de abandono. Madame Rousseau los esperaba en la puerta trasera, su rostro normalmente sereno mostrando signos de agitación.
Llegué hace una hora, explicó mientras los guiaba al interior. El lugar estaba revuelto, pero encontré esto. En sus manos sostenía una vieja fotografía. En ella, una joven Fernanda sonreía junto a un horno antiguo, sosteniendo una bandeja de lo que parecían ser pruebas de su famosa tarta de chocolate y lavanda. Pero lo que llamó la atención de Clara fue lo que se veía en el fondo, una caja fuerte parcialmente oculta tras unas estanterías. ¿La caja fuerte sigue aquí?, preguntó Gabriel, moviéndose hacia las estanterías. Sí, respondió Madame Rousseau. Pero no está vacía. Trabajando juntos, movieron las pesadas estanterías. La caja fuerte, antigua pero sólida, parecía esperar pacientemente que descubrieran sus secretos. Clara sacó la llave de su bolsillo. La temperatura en la receta. 32 grados. No era solo para el chocolate. Mientras introducía la llave, un ruido en la entrada lo sobresaltó. Isabella Montenegro estaba de pie en el umbral, sosteniendo algo en sus manos, el cuaderno perdido de Fernanda. ¡Qué conmovedor!, dijo, su voz goteando sarcasmo. La familia reunida de nuevo. Aunque debo decir, Clara, que te pareces menos a Fernanda de lo que pensaba. Gabriel dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Clara. Se acabó, Isabella. Sabemos lo que hiciste. Isabella soltó una risa que sonó como cristal rompiéndose. ¿Lo saben? ¿Realmente lo saben? Levantó el cuaderno. ¿Saben que su querida Fernanda estaba a punto de arruinarlo todo? ¿Que sus innovadores métodos de repostería eran solo una fachada? ¿De qué estás hablando?, exigió Gabriel. Tu hermana descubrió algo que no debía, continuó Isabella, sus ojos brillando con una intensidad febril. Algo sobre los verdaderos propietarios del hotel, sobre fondos que no aparecían en los libros oficiales. Era demasiado curiosa para su propio bien. Clara sintió que su corazón se detenía. Los números en sus recetas no eran solo temperaturas o coordenadas. Eran registros, completó Madame Rousseau, su voz apenas un susurro. Fernanda había descubierto un esquema de lavado de dinero en el hotel. La antigua pastelería parecía contener el aliento mientras las palabras de Isabella resonaban en el aire. El cuaderno en sus manos, la última pieza del rompecabezas, contenía la verdad que había costado la vida de Fernanda. No lo entiendo, dijo Gabriel, su voz quebrada. ¿Los verdaderos propietarios? El hotel ha estado en nuestra familia por generaciones. Isabella sonrió con amargura. Oh, Gabriel. Siempre tan brillante para los negocios, pero tan ciego para lo que sucede frente a tus ojos. Tu padre vendió el hotel años antes de morir. Los nuevos propietarios solo necesitaban una cara respetable para mantener las apariencias. Y tú lo sabías, acusó Clara, las piezas encajando en su mente. Por eso te comprometiste con Gabriel. Al principio, sí, admitió Isabella, moviéndose por el espacio como un felino acorralado. Era el plan perfecto. El hotel necesitaba mantener su reputación intacta, y yo necesitaba asegurar mi futuro. Madame Rousseau dio un paso adelante. Pero Fernanda lo descubrió. Ella y su irritante costumbre de anotar todo, escupió Isabella. Comenzó a notar patrones en los gastos de la cocina, números que no cuadraban. Al principio pensé que eran solo sus tontas notas sobre temperaturas y recetas. Gabriel se apoyó contra una mesa, el peso de la verdad amenazando con aplastarlo. La noche que murió, me dejó un mensaje. Sí, Isabella hojeó el cuaderno hasta encontrar una página específica. Aquí está. Gabriel, el hotel no es lo que parece. He encontrado pruebas. Todo está en los números. Tan dramática hasta el final. ¿Qué hiciste?, preguntó Clara, aunque ya sospechaba la respuesta. ¿Yo? Isabella cerró el cuaderno con un golpe seco. No hice nada. Simplemente, no impedí que sucediera. Cuando la vi trabajando tarde esa noche, sabiendo que había descubierto todo, los accidentes pasan. El horno, susurró Gabriel. Tú manipulaste. No directamente, interrumpió Isabella. Digamos que algunos ajustes en el sistema de gas pueden crear situaciones desafortunadas. Clara notó que mientras Isabella hablaba, Madame Rousseau se había movido silenciosamente hacia la puerta trasera.
La mujer mayor asintió imperceptiblemente. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara, manteniendo la atención de Isabella. ¿Más accidentes? Isabella rió, pero el sonido carecía de humor. Ahora, querida, vamos a tener una conversación sobre tu futuro en la repostería. Sería una pena que tu prometedora carrera terminara tan pronto. Se acabó, Isabella. La voz de Madame Rousseau resonó con autoridad. Detrás de ella, dos oficiales de policía entraron en la pastelería. ¿Qué es esto?, exigió Isabella, retrocediendo. Grabación de una confesión, respondió Madame Rousseau, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Y no solo eso. Tenemos los registros originales de Fernanda, los verdaderos contratos de venta del hotel, todo. Lo encontramos en la caja fuerte hace una hora, antes de que llegaras. Isabella miró la caja fuerte abierta, comprendiendo que había caído en una trampa. El cuaderno resbaló de sus manos. No pueden probar nada, dijo, pero su voz había perdido su filo. Las últimas páginas del cuaderno, intervino Clara. Fernanda no solo registró números. Tomó fotografías, guardó documentos. Era más inteligente de lo que creíste. Los oficiales se acercaron a Isabella, quien mantenía su postura elegante incluso mientras le leían sus derechos. Antes de que la escoltaran fuera, miró a Gabriel una última vez. Lo hice por nosotros, dijo suavemente. Todo lo que construimos. No, interrumpió Gabriel, su voz firme pero triste. Lo hiciste por ti misma. Y destruiste lo único puro que quedaba en mi vida. Cuando la puerta se cerró tras Isabella y los oficiales, el silencio cayó pesadamente en la vieja pastelería. Gabriel se acercó lentamente al lugar donde había caído el cuaderno de su hermana y lo recogió con manos temblorosas. Clara se acercó a él, colocando suavemente una mano en su brazo. Tu hermana estaría orgullosa. Finalmente se supo la verdad. Gracias a ti, respondió él, cubriéndole la mano con la suya. Viste lo que todos pasamos por alto. Las pistas en las recetas, los mensajes ocultos. Era una forma brillante de esconder la evidencia, añadió Madame Rousseau. Nadie sospecharía de simples recetas de postres. Gabriel abrió el cuaderno en la última página, donde Fernanda había escrito su mensaje final. El amor, como el mejor chocolate, requiere tiempo, paciencia y la temperatura exacta para revelarse en su forma más pura. Los días siguientes pasaron como un sueño nebuloso. Las noticias sobre el arresto de Isabella Montenegro y el esquema de lavado de dinero en el Hotel Le Rêve ocuparon las primeras planas de los periódicos parisinos. Pero en la cocina privada del hotel, un espacio muy diferente de sanación comenzaba a tomar forma. Clara encontró a Gabriel allí temprano una mañana, rodeado de los cuadernos de Fernanda. Había estado toda la noche organizándolos, redescubriendo el legado de su hermana a través de sus notas, recetas y sueños. No podía dormir, explicó él cuando la vio entrar, sus ojos enrojecidos por el cansancio y la emoción contenida. Hay tanto aquí, tantas ideas que nunca llegó a realizar. Clara se acercó, observando las páginas esparcidas sobre la mesa. Cada una estaba llena de la vibrante creatividad de Fernanda, bocetos de postres innovadores, notas sobre fusiones de sabores, sueños de revolucionar la repostería francesa. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, continuó Gabriel, su voz suave. No es solo que la perdí. Es que nunca entendí realmente lo que estaba tratando de hacer aquí. Estaba tan ocupado con los números, con la imagen del hotel, que no vi que ella estaba creando algo extraordinario. Clara tomó una de las páginas, reconociendo un diseño similar al que había presentado en el Grand Prix. Ella quería combinar tradición con innovación. Hacer que la repostería francesa evolucionara sin perder su esencia. Exactamente como tú, respondió Gabriel, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Desde el momento en que te vi en el aeropuerto, algo en ti me recordó a ella. Pero ahora me doy cuenta de que no era solo eso. Tú eres tu propia luz, Clara. Tienes tu propia forma de ver el mundo, de transformar lo ordinario en extraordinario. Se levantó y caminó hacia uno de los hornos, el mismo que había sido reparado después del accidente de Fernanda. Durante 5 años, no pude entrar en esta cocina sin sentir dolor. Pero cuando te vi trabajar aquí, cuando vi cómo respetabas este espacio mientras lo hacías tuyo, algo comenzó a sanar.
Clara se acercó a él, notando cómo la luz de la mañana que entraba por las ventanas altas creaba patrones dorados en el suelo de la cocina. ¿Qué pasará ahora con el hotel? Los investigadores han identificado a los verdaderos propietarios. Una vez que todo se resuelva legalmente, el hotel volverá a la familia. Gabriel se giró para mirarla. Y tengo planes para él. ¿Qué tipo de planes? Quiero convertir esta cocina en una escuela de repostería. Un lugar donde jóvenes talentos puedan desarrollar sus habilidades, experimentar, crear. El tipo de lugar que Fernanda siempre soñó. Clara sintió que sus ojos se humedecían. Ella estaría orgullosa. Hay algo más, continuó Gabriel, acercándose más a ella. Necesito a alguien que dirija el programa. Alguien que entienda que la repostería no es solo sobre recetas y técnicas, sino sobre pasión, creatividad y corazón. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Gabriel. Quédate, dijo él suavemente, tomando sus manos entre las suyas. No solo por el programa, no solo por el hotel. Quédate porque en medio de toda esta oscuridad, tú trajiste luz. Quédate porque cada vez que te veo trabajar en esta cocina, veo el futuro que siempre soñé pero nunca me atreví a buscar. Clara miró sus manos entrelazadas, sintiendo el calor de su piel contra la suya. ¿Y qué hay de México? ¿Mi pastelería? Podemos encontrar una solución. Abrir una sucursal allí, crear un programa de intercambio. Se detuvo, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Estoy divagando, ¿verdad? Supongo que lo que realmente quiero decir es. Clara se puso de puntillas y lo besó suavemente, silenciando sus palabras. Cuando se separaron, ambos sonreían. ¿Eso es un sí?, preguntó él, su frente apoyada contra la de ella. Es un, hagámoslo juntos, respondió Clara. Paso a paso, como la mejor receta. 6 meses después, el Hotel Le Rêve bullía con una energía diferente. El aroma a chocolate, vainilla y especias flotaba por los pasillos mientras las risas y conversaciones entusiastas escapaban de la renovada cocina principal. Clara observaba desde la puerta cómo sus primeros estudiantes trabajaban en sus creaciones, cada uno aportando su propia visión a la repostería francesa. La Escuela de Arte Culinario Fernanda Duarte había abierto sus puertas hace apenas un mes, pero ya se había convertido en un faro para jóvenes talentos de todo el mundo. En las paredes de la cocina, fotografías de Fernanda sonreía a los estudiantes, su espíritu presente en cada rincón del espacio. Mademoiselle Méndez, llamó una joven estudiante mexicana, ¿podría revisar mi templado de chocolate? Clara se acercó a la estación de trabajo, notando cómo la chica seguía exactamente el método que Fernanda había perfeccionado. 32 grados, murmuró con una sonrisa, recordando cómo ese número había cambiado tantas vidas. ¿Interrumpo? La voz de Gabriel la hizo girarse. Estaba en la puerta, sosteniendo un sobre. Nunca, respondió ella, acercándose. Los estudiantes intercambiaron miradas cómplices, el romance entre la directora de la escuela y el dueño del hotel era ya legendario entre ellos. Gabriel la guió hacia el jardín, su lugar favorito para las conversaciones importantes. El espacio había sido renovado siguiendo los diseños encontrados en uno de los cuadernos de Fernanda, un oasis de lavanda, rosas y hierbas aromáticas que inspiraban nuevas creaciones culinarias. Llegó esto de México, dijo, entregándole el sobre. Clara lo abrió con curiosidad. Era una carta de su antigua pastelería en Ciudad de México, ahora convertida en la primera sucursal internacional de la escuela. Sus antiguos empleados habían transformado el espacio en un centro vibrante que combinaba técnicas francesas con sabores mexicanos. Teresa dice que las clases están llenas, comentó Clara, leyendo la carta. Y que la línea de postres inspirados en Fernanda ha sido un éxito. Gabriel sonrió, sentándose en el banco de piedra que se había convertido en su lugar especial. Hablando de éxitos, ¿has visto esto? Sacó una revista de repostería de su maletín. En la portada, la creación de Clara para el Grand Prix brillaba bajo el título Revolución Dulce, como una repostera mexicana está transformando la pastelería francesa. Aún no puedo creer todo lo que ha pasado, dijo Clara, sentándose junto a él. A veces me pregunto qué habría sucedido si no hubiera perdido aquel vuelo.
El destino tiene formas curiosas de trabajar, respondió Gabriel, entrelazando sus dedos con los de ella. Como decía Fernanda en sus notas, a veces necesitamos perder el camino para encontrar el correcto punto. Un grupo de estudiantes pasó cerca, cargando bandejas de macarons recién horneados. El aroma dulce se mezcló con la lavanda del jardín, creando una sinfonía de sensaciones que Clara había aprendido a asociar con su nuevo hogar. ¿Sabes qué encontré esta mañana?, preguntó Gabriel, sacando un pequeño cuaderno gastado de su chaqueta. El primer recetario de Fernanda, de cuando tenía 12 años. Clara lo tomó con reverencia, pasando suavemente las páginas amarillentas. Los dibujos infantiles de pasteles y galletas traían una nueva dimensión a la mujer que había llegado a conocer a través de sus recetas más sofisticadas. Mira esto, señaló Gabriel, deteniendo las páginas en un dibujo particular. Era un boceto de la fachada del hotel, pero reimaginada como una escuela de repostería. En las notas al margen, con letra infantil, Fernanda había escrito: «Algún día, este lugar será donde los sueños se hornean». Clara sintió que sus ojos se humedecían. Lo logró. A través de nosotros, pero lo logró. Gabriel la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. Y esto es solo el comienzo. Madame Rause aún me mostró los planes de expansión que has estado desarrollando. ¿Una academia internacional de repostería? Clara sonrió, un ligero rubor coloreando sus mejillas. ¿Demasiado ambicioso? Es perfecto, respondió él. De hecho, se detuvo, como si estuviera reuniendo valor para algo. Hay algo que quiero mostrarte. La guió hacia una parte del jardín que había estado cerrada por renovaciones. Al abrir la puerta, Clara contuvo el aliento. Frente a ella se extendía un invernadero de cristal y hierro forjado, diseñado en el mismo estilo Art Nouveau del hotel. En su interior, hileras de plantas de cacao y vainilla crecían junto a aromáticas flores de lavanda. Este era otro de los sueños de Fernanda, explicó Gabriel. Quería crear un espacio donde los estudiantes pudieran comprender los ingredientes desde su origen. En el centro del invernadero, una pequeña mesa estaba preparada con 2 tazas de chocolate caliente y un platillo cubierto. El invernadero brillaba con la luz del atardecer parisino, creando un caleidoscopio de colores a través de los paneles de cristal. El aroma de chocolate caliente se mezclaba con la fragancia de la lavanda y las flores de vainilla, creando una atmósfera que parecía sacada de un sueño. Clara se acercó a la mesa central, notando que las tazas de chocolate estaban decoradas con un patrón familiar, el mismo diseño que Fernanda había usado en su última creación. Gabriela siguió, su nerviosismo apenas disimulado bajo su habitual compostura. ¿Recuerdas la primera vez que tomamos chocolate juntos?, preguntó él, apartando una silla para ella. En el avión, cuando me dijiste que le faltaba un toque de sal marina. Clara sonrió, el recuerdo tan vívido como si hubiera sido ayer. Y ahora sé que era la misma receta que Fernanda solía preparar. Prueba este, sugirió Gabriel, señalando la taza frente a ella. Clara tomó un sorbo y cerró los ojos, dejando que los sabores bailaran en su paladar. Perfecto, susurró. Chocolate negro al 70%, un toque de lavanda, sal marina y... Se detuvo, detectando algo más. ¿Canela mexicana? Una fusión, explicó Gabriel, como nosotros. Con manos ligeramente temblorosas, levantó la cubierta del platillo que había estado en el centro de la mesa. Debajo había una única pieza de chocolate, elaboradamente decorada con motivos de lavanda y corazones entrelazados. Este es el primer chocolate que hice siguiendo una de las recetas de Fernanda, dijo Gabriel suavemente. Me tomó 20 intentos conseguir la temperatura exacta, mantener el brillo perfecto, lograr que el relleno tuviera la consistencia correcta. Clara lo miró sorprendida. ¿Tú lo hiciste? Gabriel asintió. Porque entendí algo que Fernanda siempre supo, que el amor, como el mejor chocolate, requiere dedicación, paciencia y el momento preciso. Se levantó de su silla y, para sorpresa de Clara, se arrodilló junto a ella. Y este es mi momento. Con delicadeza, partió el chocolate por la mitad, revelando en su interior un delicado anillo de oro blanco con pequeñas flores de lavanda grabadas. Clara Méndez, su voz temblaba ligeramente, llegaste a mi vida como un torbellino de dulzura y determinación.
Me ayudaste a encontrar justicia para Fernanda, pero más que eso, me ayudaste a recordar cómo amar, cómo soñar, cómo vivir plenamente. Has transformado no solo este hotel, sino mi mundo entero. Clara sentía que su corazón podría estallar, lágrimas de felicidad nublando su visión. En uno de sus últimos escritos, continuó Gabriel, Fernanda escribió que el verdadero amor es como una receta perfecta, necesita los ingredientes correctos, el tiempo adecuado y un toque de magia. Contigo, he encontrado todos esos elementos. Tomó el anillo del chocolate y lo sostuvo frente a ella. ¿Me harías el honor de crear nuestra propia receta juntos, para siempre? Sí, respondió Clara sin dudarlo, su voz llena de emoción. 1000 veces sí. Mientras Gabriel deslizaba el anillo en su dedo, un rayo de sol atravesó los cristales del invernadero, creando un arco iris de colores a su alrededor. En ese momento, Clara podría jurar que sintió una suave brisa con aroma a lavanda, como si Fernanda les estuviera dando su bendición. Se besaron suavemente, el sabor del chocolate aún en sus labios, mientras el sol de París pintaba el cielo en tonos de rosa y oro. En las paredes del invernadero, las sombras de las plantas de cacao y lavanda creaban patrones que parecían bailar, celebrando el amor que había florecido entre sus ramas. ¿Sabes qué es lo más dulce de todo esto?, susurró Clara cuando se separaron. ¿Qué? Que nuestra historia comenzó con un vuelo perdido y terminó encontrando el destino más perfecto. Gabriel sonrió, abrazándola más cerca. Como diría Fernanda, a veces, los mejores postres son los que no planeamos hacer, punto. Afuera, París comenzaba a encender sus luces, como estrellas descendiendo a la tierra. En la cocina del hotel, los estudiantes continuaban practicando sus creaciones, llevando adelante el legado de una mujer que había soñado con hacer del mundo un lugar más dulce. Y en el invernadero, dos almas que el destino había unido a través del amor por la repostería, comenzaban a escribir su propio capítulo en esta dulce historia. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.